Esto es Socialpreneurs. Hoy en Off the Record, mostrando lo que no se ve con Elena Martín y María Ledesma. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo aquí en un nuevo episodio de la sección Off the Record. En esta ocasión os hemos traído también, como siempre, a una invitada muy especial. Ella es estudiante, estudia Ciencias Políticas y Sociología, pero además es modelo e influencer y precisamente por eso nos parece súper interesante que venga a contarnos su experiencia en ese mundo. Así que bueno, ella es Irene Medina Lérida. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal todo? Encantada. Bueno, queríamos preguntarte un poquillo así para empezar por el por qué estudias Ciencias Políticas y Sociología y además lo compaginas con el mundo del modelaje, ¿no? Quizá desde fuera se ve algo como, Sí. no sé, más extraño. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo desde que empecé a ser modelo, a dar mis primeros pasitos en este mundo, siempre me habían preguntado que por qué estudiaba Ciencias Políticas, que me pegaba más estudiar pues algo rollo publicidad, marketing, algo que se relacione más con el mundo del modelaje. Pero en realidad yo mucho antes de querer ser modelo y de gustarme el mundo de las redes y todo eso, siempre había pensado que estudiar algo que impulsase el cambio social tenía que ser algo indispensable en mí. Entonces, pues bueno, me empecé a interesar por la política desde que era pequeña. Veía los informativos con rollo 9 años, en fin, un cuadro. Y bueno, y me decidí ya en tercero de la ESO que iba a estudiar políticas. No sabía con qué compaginarlo, pero justo empecé también el mundo del modelaje y me pareció, la verdad, una combinación que aparentemente puede parecer un poco extraña, pero luego se compagina muy bien porque a mí, yo siempre digo que la política, estudiar políticas, me ha enseñado mucho a ser tolerante. O sea, siempre he sido una persona tolerante, pero sí es verdad que estamos muy acostumbrados en este mundo, y sobre todo en el mundo del modelaje, a siempre querer pisar al otro, porque al final es un mundo muy ambicioso y en el que todo se rige más que por valores, se rige al final por un aspecto físico y cosas más superficiales. Entonces, a mí estudiar políticas y sociología también me ayudó a canalizar mucho ese querer ser más que el otro y dedicarme más a seguir mi camino, currármelo y sin preocuparme tanto de los demás. Entonces, pues bueno, me ha ayudado mucho, la verdad, en el trabajo. Buah, súper interesante. Y luego, en relación con esto, Irene, bueno, entiendo que al final, desde fuera, al menos, nosotros lo percibimos así, creemos que el mundo del modelaje es un mundo muy duro porque al final tiene muchas presiones, muchas exigencias, tanto a nivel físico, corporal, como psicológico, y más cuando a día de hoy, que aparte de ser modelo, pues te expones mucho más en redes sociales, que no es solamente que salgas en X medios de comunicación, sino que además tienes que crear contenido, y más tú además siendo influencer, ¿no?, en redes sociales. Entonces, preguntarte un poco sobre cómo liderarte a ti mismo en estas circunstancias en las que se te exige y quieres seguir siendo tú misma, fiel a tus principios, sin dejar que de te estar... afecte Sí. los comentarios. Pues a ver, es algo muy complicado. La verdad, no voy a negar, no voy a venir ahora de que ha sido un camino fácil y de que ya desde el primer día supe cómo gestionarlo todo. Pero sí es verdad que a mí me costó un tiempo, más o menos unos 2 años, en los que al principio como que das un poco el boom y claro, y todo te parece novedoso, todo te conoces gente que en verdad luego tú estabas viendo en la tele y aunque no eras fan, pues piensas, joder, yo estoy al lado de esta persona, ¿sabes? Y en realidad, ¿qué he hecho yo? Entonces también te hace, aparte de pues ir a los castings, someterte pues eso, a juicios sobre todo tu aspecto físico constantemente, te hace replantearte mucho el por qué yo. El por qué he llegado aquí, el si me lo merezco o el si debería coger otro camino. Sobre todo yo, compaginándolo con los estudios, muchas veces me he preguntado, bueno, Irene, ¿vale la pena a lo mejor bajar un punto de la media por disfrutar tu trabajo o deberías centrarte solamente en la carrera? Entonces, bueno, es complicado, porque es complicado, pero sí es verdad que al final es el propio mundillo del modelaje y también de las redes lo que te empuja a liderar ese cambio, porque al final te das cuenta que o inicias tú ese proceso de, sobre todo de autointrospección y liderazgo propio, si no lo inicias tú, al final te comen, porque es así. Porque es eso, que
estás sometida a juicios constantemente, ya sean positivos o negativos, que la gente se piensa, y bueno, yo también lo pensaba antes, que lo que más me iban a afectar eran las críticas. Que a lo mejor pues llegas a un casting y un director de casting me dijese no vales, lo haces fatal, o no eres tan guapa, o sabes, que me pusiesen en duda, pero en realidad luego me di cuenta que lo que más me afectaba en realidad eran los halagos, porque resulta curioso, pero que todo el día te estén diciendo cosas relativas a tu físico positivas, cuando a mí en realidad de pequeña yo nunca había sido una chica que sobresaliese por el físico, sino más bien a lo mejor porque sacaba buenas notas o porque era extrovertida, en fin, por ciertas cosas así, totalmente contrarias al físico. Claro, a mí de repente era como que todo se cambió, dio un giro de 180 grados y de decirme, ay, la niña que es lista, qué tal, que no sé qué, qué maja, qué extrovertida, pasó a ser, ay, qué guapa eres, o qué cuerpo, ¿sabes? Todo eso, todos esos comentarios que se hacen constantemente en este mundillo. Entonces, claro, para mí fue un ejercicio de decir, vale, Irene, en su momento tampoco te tenías que validar a través de todos esos cumplidos sobre tu inteligencia o sobre tu esfuerzo, pero ahora tampoco lo tienes que hacer por el físico, porque hoy estás aquí, mañana estás aquí y pasado estas 3 posiciones por debajo. Entonces, claro, fue un proceso difícil, pero sí es verdad que me ayudaron mucho mis padres, porque, bueno, mi padre también trabaja en este mundillo, es técnico de iluminación y sonido, y mi madre ha sido modelo también a otra escala, pero en su juventud. Entonces, claro, ellos desde el principio siempre me dejaron claro lo que era, los valores por los que yo me regía y básicamente que tuviese claro el por qué estaba allí. Y yo es verdad que siempre que he empezado, yo siempre he dicho que no sabía cuánto iba a durar esto porque es como una montaña rusa. Un día estás arriba, tienes 15.000 seguidores y te crees la reina del mundo, porque es verdad. De repente te empiezan a subir los seguidores y es muy triste, pero comienzas a validarte a través de en este caso, Instagram. Pero al día siguiente de repente te bajan 2.000 seguidores y piensas que se te acaba el mundo. Pero sin embargo te levantas de la cama y dices, joder, si es que todo sigue igual. Mi familia está aquí, mi casa está aquí, mis amigos están aquí. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a pensar, vale, Instagram es una herramienta, pero no es mi fin, ni el mundo del modelaje. O sea, yo le estoy muy agradecida porque es verdad que he vivido cosas que yo siempre lo diré, que si no hubiese sido por esto no hubiese vivido. Por ejemplo, me he ido a Mykonos con una marca, que son cosas que a lo mejor para otras personas pueden ser más accesibles, pero yo por mi historia, bueno, mi familia es una familia de clase media, trabajadora, nunca he tenido ningún lujo. Entonces, claro, a mí eran cosas que sinceramente los he valorado mucho porque no las hubiese podido vivir seguramente. Entonces, bueno, le estoy muy agradecida a este mundillo, pero también entiendo que tiene un fin. Sí. Y yo siempre lo he sabido, que va a ser temporal y que yo quiero dedicarme realmente a lo que estudio y por eso a lo que iba es que mi proceso de liderazgo a mí misma también se dio gracias a la carrera, porque entendí cuál era mi posición dentro del mundo del modelaje. Vale, o sea, es lo que te ayuda a mantenerte en ese eje, ¿no? En ese eje de ti misma con respecto a lo que hagas aparte. Y aparte del mundo del modelaje, también estás muy activa en redes sociales, ¿no? También sí, ahora, en Instagram sobre todo. Sí, ahora lo he dejado un poco más porque sí es verdad que hace unos meses Instagram fue como un colapso mental y dije, bueno, esto no es mi vida real, tengo que controlarlo porque si no al final me come a mí, como he visto a muchas otras compañeras del mundillo que al final viven por y para Instagram y yo no quería eso para mí. Entonces, bueno, yo empecé sobre todo a concienciarme a raíz de una experiencia personal, sobre todo en el mundo de la violencia machista y a entender muchas otras cosas que a mí, por ejemplo, en el instituto pues no me habían enseñado o quizá habían intentado enseñármelas, pero yo no le daba tanta importancia. A mí no me avergüenza decirlo, pero yo en bachillerato realmente la violencia machista me parecía una broma. O sea, yo era la típica que hacía algún comentario sobre, bueno, ¿y la violencia hacia hombres? ¿Sabes? O, por ejemplo, en el tema del racismo yo siempre decía que yo no era negra, que yo era morena, porque me quería como diferenciar. Y bueno, son cosas que, a ver, de las que ahora no es que me arrepienta, pero evidentemente me dan vergüenza, pero también me alegro porque a raíz de eso yo experimenté un cambio y bueno, me conciencié mucho
y al final entendí ciertas cosas que antes no tenía ni idea. Y bueno, me pareció que era importante, sobre todo en el confinamiento, con todos los asesinatos que hubo racistas y bueno, el impulso de la violencia machista también, pues quizá no dar voz porque, bueno, quizá no me iba a escuchar mucha gente, pero sí expresar lo que yo sentía y lo que yo había vivido. Entonces, bueno, subí un vídeo que se hizo un poco viral sobre mi experiencia en el mundo de las personas racializadas desde pequeña y en España, porque mi caso como que es un poco, bueno, no es particular, pero es un poco diferente porque la gente suele pensar que, pues eso, que mis padres son negros o que son de otro origen que no sea España, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que mis dos padres son de Castilla-La Mancha, de un pueblo, y que, sinceramente, yo no tenía otras raíces. Entonces, a mí me impulsó el empezar esos vídeos y expresar mi opinión, porque yo me había sentido en muchas ocasiones forzada a mentir. Yo he habido en eventos en los que me han preguntado y he mentido sobre que mi padre es negro, solamente por evitar todas esas preguntas de después. Entonces, claro, yo lo pensé y yo dije, vale, si yo esto lo vivo con 20 años que tengo, ¿cómo lo tendrán que vivir niñas con 14 años? O niñas con 13 años, o mujeres incluso más mayores que no se hayan aceptado a sí mismas y que no hayan entendido que ser una persona racializada no tiene una connotación negativa. Entonces, claro, pues de repente a mí, en esos meses de confinamiento que tuvimos mucho tiempo para pensar, dije, wow, igual estaría bien que yo contase mi experiencia y quizá alguien puede sentirse identificado. Y efectivamente, mucha gente me escribió para decirme que habían vivido cosas muy parecidas, porque hubo un momento en el vídeo en el que me emocioné un poco porque es como que en cierta manera te sientes un poco culpable, ¿no? Porque al final te estás negando a ti misma, no estás haciendo otra cosa. Entonces hubo mucha gente que me habló para decirme que habían vivido pues eso, cosas parecidas y que me daban las gracias. Y yo de repente pensé, madre mía, me están dando las gracias simplemente por contar mi experiencia, que aparentemente no tiene ningún valor más allá del que yo le dé. Y pues a raíz de ahí pues ya fui también publicando cosas de violencia machista. Nunca he querido contar la experiencia personal que viví abiertamente porque, bueno, Instagram es un mundo un poco cruel. Sí. También hay que comentarlo. A raíz de los vídeos también recibí muchas críticas, menos que halagos, por decirlo así, pero sí. Pero en realidad yo ya estaba bastante concienciada. Al final he vivido pues eso, experiencias también, al ser una persona racializada, que me han hecho crearme como una coraza. Sí. Entonces, al recibir esas críticas, pues bueno, estaba como bastante preparada. Sí. Justo te íbamos a preguntar por las Sí. presiones en redes sociales. Es decir, si tú pones en una balanza pues críticas y halagos, ¿no? Nos acabas de decir, pues hay más halagos casi siempre que críticas, pero ¿en qué medida te afecta a nivel psicológico y emocional la parte de críticas, ¿no? Porque a lo mejor si tienes un buen día y dices, pues esta crítica no me importa, pero en un mal día, algo que te haya pasado que no esperabas o cualquier cosa, que te llega una crítica a veces Sí. parece como que te tumba, ¿no? Y es como, Sí. ¡guau! Sí, totalmente. Ahora ya no tanto porque hace unos meses, lo que te digo, cuando tuve un colapso, decidí no mostrar tanto. Quizá no mostrar tanto, no en los sitios a los que voy o en los eventos a los que acudo, pero sí pues que si tengo un mal día, no sentir la presión de, joder, no he subido ningún stories, me siento mal. O de que tenga a mi agencia hablándome por detrás diciéndome, tienes este casting y tienes que hacer esto y enviar este material y tal. Y yo cuando tenía malos días lo dejaba todo a un lado y me ponía a muerte con el trabajo. Y hubo una vez que sí que tuve una semana muy mala, quizá una de las peores que he tenido, y dije, wow, pero si estoy mal, ¿cómo me voy a grabar sonriendo y diciendo, hola, soy Irene Medina, tal? Entonces, claro, ahí ya me lo replanteé y dije, no me merece la pena. No me merece la pena y la presión que estoy sufriendo, al final tengo que hacer algo con ella, porque la presión va a seguir estando. Ellos no van a cambiar porque tú tengas un día malo, no van a bajar su ritmo de trabajo, no van a dejar de enviarte emails o mensajes. Entonces, claro, eres tú la que decide cómo tomarse esa presión y cómo gestionarla. ¿Y yo, has sí, llegado dime. en algún momento al punto de decir, lo dejo todo?
y paso de este mundo y... Sí, yo me borro tuve todo. una mala experiencia con un casting. Normalmente la verdad es que suelen ser muy respetuosos los directores de casting y nunca he tenido ningún problema grave de que haya tenido que iniciar procedimientos judiciales ni nada de eso, aunque tengo muchas amigas que sí lo han hecho. Sobre todo hablo amigas porque he de comentar, como creo que habéis comentado antes, es un mundo muy difícil, pero es un mundo muy difícil también para las mujeres. Creo que aunque los hombres también están sometidos a muchas presiones en este mundo porque al final pues se rigen por los mismos cánones que nosotras, a nosotras se nos eleva un poquito más el nivel porque además de guapa, por decirlo así, tienes que ser maja y además de ser maja tienes que ser lista porque además si eres lista un casting puedes bordarlo, pero una guapa pues quizá no. Y eso a los chicos tampoco se les pide tanto. Y tampoco se les pide que a los directores de casting pues les pongan una sonrisa y les digan que muchas gracias y a lo mejor luego te vayas a tomar una copa con ellos. Entonces, a raíz de eso, de tener esa mala experiencia, dije, no, yo a mí esto no me compensa, me da igual el dinero, yo me pongo a trabajar como si es de camarera o de cualquier otra cosa y no porque no me merecía la pena. Pero sin embargo, yo lo hablé con mis padres y con mis amigas y me dijeron, vale, Irene, es una mala experiencia, pero es que es una mala experiencia que vas a vivir en cualquier ámbito laboral. Igual estás en una tienda y también te va a venir un cliente que a lo mejor te insulte, entonces tienes que anteponerte a esas cosas. Y a raíz de ahí fue también cuando no es que dejase de involucrarme con el trabajo porque pienso que intento dar el 100% de mí siempre en un casting o en un rodaje, pero sí es verdad que supe apartar y disminuir el valor que le daba a ciertas cosas. A mí antes no me cogían en un casting y yo me tiraba a lo mejor un día entero llorando. Hasta que de repente comprendí bueno, que a lo mejor no me cogían no porque no fuese buena, sino porque había alguien mejor que yo. Y eso iba a estar siempre. Y creo que eso también es un poco parte de ese proceso de liderazgo. Entender que sí, que puedes ser el mejor, pero que no puedes ser el mejor en todo. Y aprovechar precisamente esos campos donde tú te sientes buena y exprimirlos al 100%, pero también entender que cuando, por ejemplo, no te cogen en un casting, no significa que seas mala. Entonces... Efectivamente, además es un mundo que sí. es de compararse mucho, ¿no? Es decir, Sí, entonces totalmente. saber decir, no, mira, es que yo soy esta y me da igual cómo sea otra persona y me da igual lo alta, delgada, X que sea, ¿no? Porque yo soy así y esto es precisamente lo que me diferencia y lo que va a hacer que me cojan en un sitio si es que si doy el perfil Efectivamente. que buscan, ¿no? Sí, y sobre todo porque es como tú decías, es un mundo en el que te comparan, pero desde el minuto uno, desde el minuto en el que a ti te mandan un casting y en el briefing te ponen a lo mejor imágenes de una chica que no se parece nada a mí, pero solamente por ser negra, pues piensan que yo puedo dar ese perfil. Entonces, claro, yo antes pues me intentaba maquillar como la chica, al final cambiaba mucho mi apariencia. Y hasta que eso, hubo un momento en el que entendí bueno, que yo era así y que si me cogían era porque les gustaba y que no tenía que contentar a nadie. Al final yo iba a hacer mi trabajo y a mí yo lo que quería que valorasen era la implicación sobre todo que yo le dedico a los rodajes, porque para mí va mucho más allá de ponerte delante de una cámara y sonreír. Para mí son experiencias que al final pues me han dado mucho y que me han hecho madurar un montón. Entonces yo cuando voy a un rodaje me gusta dar el 100%, pero no solo con el director, también me gusta implicarme con los técnicos, implicarme con los realizadores, hablar con ellos, que me den feedback. Entonces yo quería al final conseguir que valorasen eso, más allá de que tengo una cara X o un cuerpo X. Justo, y aprender a conocerte a ti misma, ¿no? Y valorarte y saber qué es lo que te diferencia de las demás para Sí. ponerte en valor y que no te afecten tanto las críticas. Efectivamente. ¿Y qué es lo que tú dirías de ti misma? De esto es lo que me diferencia, lo que se me da bien o lo que me distingue de los demás. He de decir que soy una persona un poco autocrítica, de más. Y que para las personas que nos estén escuchando es malo, de verdad. Yo siempre he pensado, y mis padres, porque mi padre también es muy así, me he inculcado siempre que para hacer las cosas mal, no las hagas. O sea, para no hacer las cosas perfectas, no las hagas. Y claro, eso yo lo he llevado siempre muy interiorizado, pero ha llegado un punto de mi vida, bueno, ni que tuviese 40 años, pero después de este proceso un poco de maduración, me di cuenta de que no siempre hay que hacer las cosas perfectas y que muchas veces no hacer las cosas perfectas también es una propia marca de identidad.
Y yo antes, por ejemplo, pensaba, joder, si no saco un 10 en X asignatura, soy mala o hay alguien mejor que yo. Y luego me di cuenta que a lo mejor sacar un 8, pero que el profesor se acuerde de tu nombre, vale mucho más que sacar un 10 y que nadie se acuerde de ti. Entonces, bueno, yo pienso que lo que me diferencia, o bueno, me pone en valor más que me diferencia, porque tampoco me gusta compararme, es que me gusta sacar siempre, yo creo, lo mejor de cada situación. Soy una persona muy autoexigente y me gusta que las cosas estén bien siempre y de acorde a mis pensamientos, pero sí es verdad que me gusta mucho, por ejemplo, cuando trabajo en equipo, me gusta intentar entender siempre a las otras personas, aunque sean diferentes a mí. Entonces, pienso que eso es un poco lo que me diferencia y que intento siempre que en todo lo que hago, ya sea un examen, como que es algo bastante banal, o un rodaje, o yo qué sé, o conocer a alguien nuevo, siempre mostrarme tal y como soy, y no arrastrar esa coraza que yo venía arrastrando. Y... de ser tú misma con tu esencia y con lo que eres. Qué bonito, Irene. Bueno. Ya un poco por ir como terminando, porque la verdad es que yo me pasaría aquí hablando horas, porque me encanta y sobre todo darte las gracias porque siempre en las entrevistas decimos que nos gusta que cada uno ponga su corazón encima de la mesa, pero es que realmente tú te has abierto en canal, nos has contado todo y al final eso se valora muchísimo desde fuera porque al final aportas mucho valor, pero a nosotras también, a mí personalmente a mí igual. también. Muchas gracias. Así que así un poco por terminar, no sé si quieres decirle tú la pregunta, formulársela. Vale. Bueno, es una pregunta que hacemos a todo el mundo y que creemos que también puede ayudar un poco a reflejar tu personalidad y tal. ¿Sí? Y es ¿con qué animal te identificas y por qué? Vale, pues yo creo que me identificaría con la serpiente, porque aparentemente es un animal al que la mayoría de la gente le tiene miedo y le da mucho respeto, pero sí, verdad, claro, como todo el mundo, a mí también me dan pánico, pero luego son animales que se caracterizan, por ejemplo, por un sentido de la protección muy grande. Tenemos esa típica imagen de que el león cuida de sus crías, pero la serpiente también lo hace y me veo muy reflejada porque yo suelo dar una primera impresión pues muy de introvertida o quizá de seria o que tengo mala leche, pero luego siento que con los míos y en realidad a la mínima que conozco a alguien tengo un sentido protector muy grande. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, sería la serpiente. Wow, me parece súper interesante siempre esta pregunta porque de verdad que hay respuestas súper dispares y no te lo imaginas. Es súper bonito, la verdad. Sí. Vale, y aparte de esta pregunta, ya también así por ya colmar el vaso y terminar. Porque si no, nos tiraremos aquí 5 horas. Toda la vida. Preguntarte, ¿qué persona te gustaría que trajésemos al podcast, te gustaría escuchar o digas, es que me encantaría que le preguntasen por esto porque creo que puede aportar muchísimo valor o porque a mí me gustaría escucharla simplemente? En plan, ¿quién? Pues bueno, yo voy a decir a mi amiga Mary Ruiz, que bueno, luego le pasaré esto para que lo vea, pero me parece que la deberíais entrevistar porque de verdad es una persona que a mí me ha enseñado un montón, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Es una persona que tiene un gran valor, es que no sé cómo decir, no sé cómo mimetizarlo porque va a ser como una explosión de sentimientos, pero de verdad es una persona que... de esas personas que hablas con ellas y sientes como que de repente has aprendido 100 lecciones al mismo tiempo, sí. Pues Mary es una persona así. Pone vuestra frase, que es poner el corazón encima de la mesa, pues ella literalmente lo pone 100 veces en todo lo que hace. Entonces, bueno, yo siempre le voy a estar muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí y todo lo que me ha enseñado, aún sin darse cuenta. Y me encantaría que la entrevistaseis porque además de que tiene una carrera profesional increíble y la sigue aumentando, también en lo personal y en lo propio es que es una persona que comunica increíble y que lo da todo de ella. Entonces, pues Mary, quedas invitada. Nos encantaría muchísimo, de verdad, entrevistar a Mary. Desde aquí, un besito para ella y un abrazo. Y... Te esperamos. sí, llegará ese día. Y nada, poco más. Así que hasta aquí la entrevista. Irene, mil gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras, de verdad. Por todo, por abrirte, por contarnos. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos muy prontito de nuevo en la sección Off the Record. Un besito. Hasta pronto. Suscríbete a nuestro canal de Patreon
@socialpreneurs para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes @socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.